Hola, soy el doctor Ricardo Trueba del Grupo Médico Rostaño. Vamos a hablar de hipoacusias de transmisión. Todas las imágenes fueron adquiridas en un tomógrafo diascónico o con BIM. Para los que no saben qué es este tomógrafo utiliza una tecnología donde el rayo X tiene forma de cono y se genera un volumen de una imagen. No se toma la imagen por cortes como los otros tomógrafos. ¿Qué ventajas tiene esto de hacer un volumen? Nos da alta resolución ósea, genera baja dosis al paciente y nos da muy pocos artefactos a los implantes de metal. En cuanto a la diferencia en la exposición de dosis, les muestro que el Combin, por ejemplo, en el oído tiene 70 a 110 dLp, que es como medimos la dosis en tomografía, que es miligray por centímetro, contra 300 a 400 en el tomógrafo multidetector. Las hipoacusias de transmisión se producen por una pérdida de la audición debido a la interferencia en la conducción del sonido, por la presencia de patología en el conducto auditivo externo, en el oído medio y en algunos casos por patología en el oído interno. Esas patologías son la patología congénita, la patología del conducto auditivo externo, traumatismos, patología inflamatoria, secuelas postinflamatorias, otoesclerosis, hipoacusia tras prótesis de estribo y la dehiscencia del canal semicircular superior. Pasamos a la patología congénita. Las malformaciones congénitas pueden ser el resultado de una detención del desarrollo, de una embriogénesis irregular o de ambos debido a mutaciones genéticas espontáneas, transmisión genética y factores externos. Pueden encontrarse formando parte de síndromes polimalformativos como el síndrome del primer arco branquial. Debido al diferente origen tisular y los diferentes momentos de su desarrollo biológico, existen combinaciones más o menos típicas de malformaciones en las diferentes partes del oído. Las más frecuentes son las malformaciones combinadas, aquellas que existe malformación del oído externo y del oído medio. Las displasias menores del pabellón auricular y la estenosis del CAE no suelen producir hipoacusia. Sí que son causas de hipoacusia de transmisión la atresia del CAE y las malformaciones del oído medio. En este ejemplo vemos un paciente que, clínicamente tenía microtia, que no lo vemos acá. Vemos la agenesia o atresia del conducto auditivo externo derecho, donde sí vemos el izquierdo, y asociado una alteración morfológica en la cadena osicular. Para los que no vieron la anatomía normal, hay otra clase puesta en el canal para que puedan reconocer la anatomía normal de la cadena osicular. Otro ejemplo donde el paciente tenía agenesia del conducto auditivo y una displasia completa de la cadena osicular. Esta configuración entre la cabeza del martillo, el yunque, es anómala. Debemos ver la imagen que ya habíamos visto de cono de lado. Otro ejemplo de malformación de la cadena osicular. En este ejemplo vemos una malformación del estribo. Esta es la anatomía normal, que la puse para poder compararla, como la vemos en CONBIM. Vemos perfectamente la crura posterior, la crura anterior y la platina del estribo. Y en este ejemplo de la derecha existe una malformación del estribo. Este otro paciente también tenía hipoacusia de transmisión y vemos un estribo con una crura monopodal. No tiene las dos cruras como vimos en el ejemplo anterior, que es la normalidad, sino que llega una sola a la platina. Vamos a hablar de la patología del conducto auditivo externo.
La causa más frecuente de hipoacusia son los tapones de cerumen, que no requieren ningún estudio imagenológico. Otras causas son la otitis externa difusa, la otitis maligna, los colesteatomas del conducto auditivo externo que son infrecuentes. En este ejemplo, a pesar de que dijimos que no necesitan ningún examen de imágenes, bueno, muchas veces los hallamos. Este era un paciente que vino a hacerse un estudio de macizo craneofacial y en el conducto auditivo vemos esa imagen que correspondía a la presencia de cerumen en el conducto auditivo externo. La exostosis del conducto auditivo externo puede producir hipoacusia de transmisión si son obliterativas. Este ejemplo es de un osteoma del conducto auditivo externo. La diferencia con la exostosis es que suelen ser unilaterales, su base es más ancha y están limitados por hueso cortical perfectamente definido y regular, como vemos en este ejemplo. Este es un corte axial y este es un corte coronal y el osteoma es completamente obliterante. Este es un ejemplo de una exostosis con keratosis obturans. Vemos que la hiperproducción ósea es irregular y además se acompaña de este tejido con densidad de partes blandas obstruyendo el conducto auditivo externo con límite en la membrana timpánica. Vamos a pasar a los traumatismos. Clásicamente las fracturas del peñasco se clasificaron en longitudinales, en las que son las más frecuentes, 70-90%, y transversales 10 al 30%. Por supuesto, también están las mixtas. Esto es según la relación del trazo de fractura con el eje largo del peñasco. En las fracturas longitudinales, la afectación de la cápsula óptica es rara. Las complicaciones más frecuentes son debidas a la lesión de las estructuras del oído medio, luxaciones y fracturas osiculares, rotura timpánica y hemotímpano, con la consecuente hipoacusia de transmisión. Las fracturas transversales es más frecuente que atraviesen el oído interno y ocasionen hipoacusia neurosensorial por lesión de estructuras laberínticas y del nervio coclear o de la platina del estribo con fístula perilinfática secundaria. Es muy frecuente la parálisis facial por lesión del nervio. En este ejemplo clínico vemos una fractura transversal que está afectando el laberinto. Otro ejemplo de fractura. Un ejemplo de luxación traumática de la cadena osicular. Vemos un desacople en la articulación entre el yunque y el martillo. Otro ejemplo de luxación de la cadena osicular asociado a un colesteatoma, que es este tejido con densidad de partes blandas a nivel del espacio de Prusak que está erosionando al martillo. Pasamos a la patología inflamatoria. La otitis media aguda, por supuesto, no requiere estudios de imagen en principio, solamente si existen sospechas de complicaciones. Vemos un ejemplo de una otitis aguda serosa. Se encuentra ocupada la caja del tímpano con límites perfectos en la membrana timpánica. Está ocupado tanto el epitímpano, el mesotímpano, el hipotímpano y obviamente también parte de las celdillas mastoides. Cuando la enfermedad se hace crónica, se denomina otitis media crónica. Es la inflamación crónica del oído medio sin tendencia a la curación y que deja secuelas tisulares.
se puede clasificar en supurantes o activas y formas no supurantes o secuelas otorreicas. No suele requerir tampoco estudios de imagen, el diagnóstico es clínico. Cuando hacemos las imágenes vemos retracción de la membrana timpánica y se solicita generalmente una tomografía antes las sospechas de lesión o secuelas de la cadena osicular o para hacer el diagnóstico diferencial con un colesteatoma. En las otitis medias crónicas puede producirse afectación de la cadena osicular con lisis de los huesecillos, de la apófisis larga y lenticular del yunque, que son las más afectadas con mayor frecuencia, seguidas del estribo. La platina es la parte más resistente a la necrosis. El martillo es el huesecillo afectado con mayor frecuencia y la apófisis del yunque erosionada puede ser reemplazada por tejido cicatrizal. Otra de las causas de hipoacusia de transmisión dijimos que podía ser una otitis crónica colesteatomatosa. El colesteatoma es definido como el crecimiento en el oído medio de piel con todas sus capas, la acumulación de este tejido imposible de expulsar constituye el colesteatoma, que va agrandándose progresivamente y destruyendo el hueso circundante, bien sea por presión o necrosis avascular o por la acción de determinadas colagenasas producidos por la capa basal. Los colesteatomas se clasifican en colesteatomas congénitos y adquiridos, pudiendo ser estos últimos primarios o secundarios. Los colesteatomas primarios adquiridos son el 80% de los colesteatomas que afectan al oído medio y se producen por retracción de la pars flácida atical debido a la disminución de la presión en el oído medio. La membrana timpánica se mantiene íntegra. El colesteatoma ocupa el espacio de Prusak lateral a la cadena osicular. El colesteatoma adquirido secundario, que es el 18%, es secundario a la infección previa con perforación del tímpano, habitualmente a nivel de la pars tensa y en ocasiones de la pars flácida. Los colesteatomas relacionados con la pars flácida del tímpano suelen comenzar en el espacio de Prusak, espacio localizado en el epitímpano entre la cadena osicular y la pared lateral de la caja timpánica. Este es un colesteatoma adquirido primario que ocupa el epitímpano, probablemente haya comenzado en el espacio de Prusak. Acá vemos perfectamente el espacio comprendido entre la cadena osicular y la pared lateral de la caja timpánica, donde está el escutum, que en este caso se encuentra erosionado. Esto sigue creciendo, va ocupando el espacio en la caja, erosiona la cadena osicular, ocupa el espacio a nivel de la ventana oval y en este caso produce una dehiscencia a nivel del tegmen tímpani. Otro ejemplo de otro colesteatoma. Perfectamente vemos el tejido, vemos que está empezando a erosionar el tegmen tímpani y a la cadena osicular y ocupando a la cavidad. En pacientes ya intervenidos de colesteatoma resulta clínicamente muy difícil valorar posibles restos del colesteatoma por la exploración clínica. En tomografía, si existe ocupación de la cavidad posquirúrgica, tampoco es posible diferenciar si se trata de tejido de granulación, de un resto quirúrgico o una recidiva del colesteatoma. La resonancia se ha mostrado de gran utilidad para realizar esta diferenciación. Ambos tejidos son isointensos en T1 e hiperintensos en T2. El diagnóstico diferencial lo establecemos mediante la secuencia de difusión no EPI, en secuencias post-contraste tardías, también en 30 a 45 minutos tras la inyección de contraste.
Los colesteatomas mayores a 5 milímetros son hiperintensos de infusión no EPI y no muestran captación de contraste tardío, mientras que el tejido de granulación no brilla en las secuencias de difusión y sí capta contraste tardíamente. En este ejemplo vemos una cavidad amplia posquirúrgica y este tejido que no sabemos si es un resto o una recidiva del colesteatoma. En este ejemplo, la resonancia magnética con la secuencia de difusión no EPI sería de gran ayuda para saber si ese tejido muestra restricción o no y determinar la naturaleza del mismo. Secuelas posinflamatorias. Vamos a hablar de la timpanoesclerosis, que es una secuela cicatrizal por degeneración hialina de las fibras elásticas de la lámina propia de la membrana timpánica y de la mucosa del oído medio con calcificación secundaria. Representa una secuela de muchas patologías inflamatorias, sépticas o no, como respuesta cicatrizal a la afección inflamatoria de repetición. Se produce en el 10% de las otitis medias crónicas y coexiste con un 2% de los colesteatomas secundarios del oído medio. Cuando se localiza únicamente en la membrana timpánica, se denomina miringoesclerosis y cuando afecta la caja del tímpano y la mastoides, tímpanoesclerosis. La membrana timpánica se encuentra frecuentemente afectada, observándose en la tomografía engrosamiento y calcificación de la misma. Su lesión aislada no suele disminuir la audición. La afección de los huesecillos y los ligamentos suspensorios puede conducir a la hipoacusia de transmisión por fijación osicular. En este ejemplo vemos hay una retracción de la membrana timpánica, hay un tejido interpuesto entre la pared medial de la caja y la cadena osicular con calcificaciones. Este es un ejemplo claro de tímpanoesclerosis en un corte axial y en un corte coronal. Pasamos a la autoesclerosis, que es una enfermedad de origen desconocido y se debe a una distrofia de la cápsula laberíntica, en la cual el hueso encondral normal es reemplazado por focos de hueso esponjoso vascularizado y menos denso que posteriormente se calcifica. La autoesclerosis produce hipoacusia de transmisión, aunque en ocasiones puede producir una hipoacusia mixta. La otoesclerosis fenestral es la causa más frecuente de hipoacusia de transmisión en pacientes sin antecedentes de otitis crónica y con tímpano íntegro. En un 80-90% de los casos, el foco se origina en la región de la fisura antefenestra, inmediatamente anterior a la ventana oval, por lo que su crecimiento produce una progresiva anquilosis de la articulación de la platina del estribo con la ventana oval. En este ejemplo clínico vemos perfectamente que tenemos la ventana oval e inmediatamente anterior empieza a verse una hipodensidad en la región que corresponde a la fisura antefenestra. Esto es lo que se denomina otoesclerosis. Cuando compromete solamente esta región, es la otoesclerosis fenestral, o sea, la otoesclerosis de la ventana. Cuando la otoesclerosis se extiende a la parte coclear, se denomina otoesclerosis retrofenestral. Este es un corte coronal donde vemos perfectamente la disminución en la densidad adyacente a la fisura antefenestra. Y bueno, esto es lo que dijimos antes. Cuando vemos la hipodensidad, lo que se denomina el signo del doble halo, ya rodeando a la cóclea, aparte de la parte que correspondería a la fisura antefenestra, es una otoesclerosis retrofenestral, como vemos en todos los ejemplos, ¿sí? Hay pequeños focos de hipodensidad ósea rodeando a la cóclea. En este ejemplo, bueno, vemos fenestral y retrofenestral. Perfectamente vemos la hipodensidad
en estadios muy iniciales de la enfermedad con esta nueva tecnología con BIM. Vamos a hablar ahora de hipoacusias tras prótesis de estribo. El tratamiento de la autoesclerosis que acabamos de ver se basa en la estapedectomía y posterior colocación de una prótesis en el estribo. Cuando persiste o reaparece la hipoacusia tras la intervención quirúrgica, la tomografía permite diagnosticar el problema, como la luxación o dislocación de la prótesis en relación al yunque o a la ventana oval, o a la introducción excesiva de la prótesis en el vestíbulo, o también a la aparición de tejido fibroso en el nicho de la ventana oval. En este ejemplo vemos a una prótesis normoinserta que llega perfectamente al límite en la ventana oval. En este otro ejemplo, tanto en el corte coronal como en el axial, se observa que la prótesis, la punta de la prótesis, no alcanza a llegar a la ventana oval. Eso se denomina una prótesis extruida. Lo mismo en este caso, ahí está la membrana de la ventana, la platina, y la prótesis que no alcanza a tomar contacto. Esta era una mujer que posembarazo había tenido una pérdida en la audición y observábamos todo este tejido englobando a la prótesis y se asumió como un granuloma de fijación de la prótesis. En esta otra vemos a una prótesis introducida adentro del vestíbulo. Normal es hasta 0,5 milímetros y esta, por supuesto, está muchísimo más. Esto es una prótesis protuida. Por último, vamos a hablar de las dehiscencias del conducto semicircular superior. Consiste clínicamente, los pacientes pueden tener con vértigo inducido por los sonidos o aumento de la presión debido a la dehiscencia de la pared ósea del canal semicircular superior y a la creación de una tercera ventana. Un 90% de los pacientes presenta síntomas vestibulares, mientras que un 9% tiene exclusivamente sintomatología audiológica. Independientemente de los síntomas que refieran, más de un 75% tienen un audiograma que exhibe hipoacusia de transmisión en el oído afectado. Cuando la única sintomatología es la hipoacusia de transmisión, es fácil de confundir el diagnóstico clínico con una otoesclerosis, ya que se trata de una hipoacusia con tímpano íntegro y sin antecedentes de otitis crónica. En la tomografía vemos perfectamente la falta de recubrimiento óseo del canal semicircular y el diagnóstico confirmado de dehiscencia del canal semicircular superior o el síndrome de la tercera ventana. Bueno, como conclusión, la hipoacusia de transmisión incluye un conjunto de patologías frecuentes que se ven en la consulta, que puede afectar a cualquier parte del oído, ya sea el oído externo, el oído medio o el oído interno. Acordarse de la utilidad de la tomografía con BIM para el diagnóstico, la alta resolución ósea, la menor dosis que reciben los pacientes y los menores artefactos al metal, sobre todo en pacientes que tienen prótesis como los últimos ejemplos que vimos. Todo esto para tratar de realizar un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno a cada patología. Muchísimas gracias por su atención. Les dejo los datos de contacto y nos vemos en la próxima clase.